El día de hoy conoceremos 4 lugares que no pueden dejar de visitar si están en San Martín de los Andes. El Mirador Bandurrias, el lago Log Log, Quilaquina y Playa Catritre. El primer lugar a visitar es el lago Log Log. A 16 kilómetros del casco céntrico de San Martín de los Andes, recorriendo la ruta provincial 62, se llega a la zona del lago Log Log. A mitad de camino, la ruta de asfalto se vuelve de ripio. Y se va transitando entre el bosque por un camino zigzagueante, donde se puede disfrutar de estas hermosas vistas. Cruzamos el puente sobre el río Quilquihue. A 500 metros se abre el lago Log Log, donde se encuentra la popular playa de la Herradura. En esta zona encontrarán algunos food trucks y algunos lugares para comer o abastecerse. No podíamos dejar de parar y quedarnos un rato en este lugar. Continuamos camino, bordeando el lago y paramos en otra de sus playas. El lago Log Log es el lago más cercano a la ciudad después del lago Lácar. Por eso suele ser el más elegido entre locales y turistas. Sorprende con la belleza de sus balnearios, bahías y acantilados. Es ideal para pasar el día sin tener que desplazarse en grandes distancias. Ahora dejamos el lago Log Log y emprendemos camino hacia el Mirador Bandurrias. Para esto, tomamos la ruta 48 y a tan solo 2 kilómetros se encuentra de la mano izquierda el desvío hacia el mirador. Transitaremos por este camino durante 4 kilómetros. La ruta es angosta y zigzagueante, y en algunos sectores es bastante estrecha, y la verdad es que no está en muy buen estado. Por eso les recomendamos transitarla con mucho cuidado. Otra forma de llegar desde la ciudad es recorrer un sendero a pie de 5 kilómetros. Llegamos al puesto de información donde se abona el acceso para ingresar a la comunidad mapuche. El Mirador Bandurrias tiene un costo de entrada de 100 pesos por persona. Con ese valor no solo van a acceder al mirador, sino también a la islita, que la vamos a ir a visitar en un rato. El camino a la isla se puede hacer caminando o con el vehículo.
El mirador se encuentra a 800 metros de altura sobre el nivel del mar. A medida que van subiendo, se van encontrando con estos hermosos paisajes. Desde aquí se puede observar la inmensidad del lago Lácar y el cordón Chapelco. El Mirador Bandurrias es uno de los puntos panorámicos más atractivos de San Martín de los Andes. Dejamos atrás el mirador y seguimos camino hacia la islita. Como ya les comentamos, este trayecto se puede hacer caminando o con el auto. Desde el puesto de información, donde se cobra el acceso al mirador, hasta la islita, tienen 2 kilómetros. Es un camino muy lindo que va atravesando el bosque. Miren lo que pasó con este auto que estuvo a punto de volcar si intentaba seguir avanzando, ya que sus ruedas delanteras se habían enterrado y una de sus ruedas traseras quedó girando en el aire. Como siempre les decimos, en este tipo de camino no hay que confiarse, hay que tener mucho cuidado y estar muy atentos. Al ver esto, tratamos de ayudarlos. Por suerte, fue solo una mala experiencia, ya que al rato pasó un vehículo más grande que los pudo tirar y sacarlos de donde estaban estancados. Ahora sí, continuamos con el paseo. Caminamos por el sendero empinado que nos lleva hacia la islita. Este es un lugar ideal para venir a pasar el día, disfrutar de un picnic o un almuerzo con una de las vistas más lindas de la región. Estamos subiendo de la playa de la islita, la bajada es muy fácil, para subir estamos bastante cansados, pero no se la pierdan. Es muy lindo, aunque cueste, háganlo. Ahora vamos al tercer lugar a visitar. Salimos del centro de San Martín de los Andes, tomamos la ruta 40 y vamos bordeando el lago Lácar. A 6 kilómetros, sobre la mano derecha, encontrarán el desvío a la ruta 108, que es la que los lleva hacia Quilaquina. Vamos a recorrer este camino que es consolidado, angosto y sinuoso por 12 kilómetros, donde van a poder ir disfrutando de estos hermosos paisajes.
Desde este mirador tienen una vista espectacular hacia el lago Lácar. Y desde aquí se empieza a descender hasta llegar a Villa Quilaquina. Otra forma de llegar hasta aquí es en catamarán desde el puerto de San Martín de los Andes. En este lugar van a poder disfrutar de una amplia bahía con playas de aguas cristalinas y arenas blancas. Villa Quilaquina es un hermoso paraje patagónico, en el que conviven comunidades de pueblos originarios y familias de San Martín de los Andes. Aquí encontrarán todo lo necesario para disfrutar de un día de playa. Cuando vengan a Quilaquina tengan en cuenta que le van a cobrar 230 pesos por persona. Ese es el cobro de acceso. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes fueron en el mismo día a alguno de los senderos del Parque Lanín o ya abonaron en ese día el acceso al Parque Lanín, tienen que traer esa entrada. Entonces, de esa manera, no estarían abonando el ingreso a Quilaquina. Tengan en cuenta que los 230 pesos es en marzo del 2021. Puede ser que esto cambie, pero para esta fecha estaba ese valor. Estamos caminando un senderito que nos lleva a la playa Catritre. Es el último punto al cual vamos a visitar el día de hoy. Esta playa está muy cerca de San Martín, aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros. Playa Catritre es una de las playas más populares de la ciudad. Está ubicada sobre la costa del lago Lácar, a solo 4 kilómetros del casco céntrico. Se puede acceder tanto con vehículos particulares recorriendo la Ruta 40 o en transporte público. Es uno de los balnearios más reconocidos de la región, debido a su privilegiada ubicación, la extensión de sus playas y su fácil acceso. Con este hermoso atardecer y la ciudad de fondo terminamos este paseo. Esperamos que les haya gustado el recorrido y los vemos en el próximo video.